Guillermo era un aventurero nómada sin lugar fijo en el mundo. Su hogar era todo el planeta Tierra y había recorrido una infinidad de países practicando todo tipo de deportes extremos y conociendo un sinfín de culturas heterogéneas. Pero sus oídos nunca habían escuchado un sonido como el que aquel día le llegaba del pozo que había descubierto incierto en las montañas de la selva colombiana. Era profundo y no se alcanzaba a ver el fondo, pero él no conocía el miedo y estaba decidido a descubrir el origen de aquel sonido extraño. Así que sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia el fondo sin marcha atrás. La historia de aquel grito extraño, sin embargo, había empezado mucho tiempo atrás, en un pequeño caserío humilde, de muchos sueños y pocas oportunidades de alcanzarlo. Allí había nacido Josefa, hija única en una familia de humildes campesinos, que a lo largo de toda su vida habían cultivado aquellas tierras. Aunque la realidad política de su país era convulsa, aquel caserío en el que nació Josefa logró mantenerse relativamente al margen de la guerra y logró consolidar una economía pobre pero tranquila, sin ningún tipo de presencia estatal, sin ningún centro de salud, sin colegios y hasta sin estación de policía. Los habitantes de aquellas casas aprendían desde muy pequeños exclusivamente a cultivar la tierra, y a lo largo de toda su vida, aquel cultivo era lo único que hacían. Y este fue el camino que recorrió Josefa, que aprendió a sembrar las plantas antes que caminar, y que nunca se imaginó salir del caserío. Pero lo que la pequeña Josefa no se imaginaba era que algún día crecería, y con los años de la juventud llegarían también sus ilusiones de conocer un príncipe azul. No añoraba un hombre de ciudad que la sacara del caserío y la llevara a vivir a la capital. Ella era una mujer humilde y simplemente quería vivir por siempre en la tierra donde había nacido. Y el hombre que la amara debía querer también vivir allí, en una vida rural y tranquila. Y este hombre apareció en su vida. Su nombre era Mario, y era un joven campesino que vivía en el caserío más cercano. Se conocieron en una integración de las veredas de aquella región, y se agradaron tanto el uno al otro, que desde entonces Mario buscó una excusa para cada domingo dirigirse hacia el caserío de Josefa y poder visitarla. Como era un muchacho trabajador y honrado, los padres de la joven lo aceptaron de buen agrado. Y no tardó mucho tiempo para que oficializaran su relación. No se pudieron casar porque la iglesia más cercana estaba muy lejos, pero construyeron una humilde casa de madera en el caserío y se instalaron allí. No les importaba la pobreza. Para ellos, aquella morada humilde era su palacio y se sentían viviendo en un cuento de hadas. Acorde a las costumbres y a la tradición, no pasó mucho tiempo entre que se fueran a vivir juntos y que Josefa quedara embarazada de su primer hijo. Aquellas gentes sencillas, llenas de amor, no vieron el nacimiento de un bebé como un problema, que le supondría una nueva boca que alimentar, en medio de aquella pobreza, sino antes como el complemento ideal para una joven familia. De hecho, tampoco se preocuparon cuando 2 años después, Josefa volvió a quedar embarazada, pues eran personas de fe y sabían que Dios no los desampararía. Con el paso del tiempo, la madre de Mario comenzó a enfermar y él se vio obligado a desplazarse de manera constante entre uno y otro caserío para visitar al ser que le dio la vida y que tanto amaba. Y fue precisamente aquel ejercicio de estarse desplazando entre uno y otro caserío el que terminó desencadenando una serie de acontecimientos que tendrían lugar de manera inesperada. Cierto domingo en la mañana, Mario se dirigió como de costumbre al caserío donde se encontraba su madre, y también como de costumbre le prometió a Josefa que regresaría antes de que oscureciera. Pero la noche llegó y Mario no había regresado. Era fácil imaginar que simplemente había decidido pasar la noche allá, como definitivamente pasó.
impulsado por los deseos de su madre enferma. Pero Josefa era una mujer profundamente nerviosa y en la ausencia de su marido vio la premonición de una fatalidad. Supuso que a quien le había pasado algo malo era a él y era su deber salir a buscarlo. Presa del miedo, no pensó en esperar noticias o buscar la ayuda de algún conocido, sino que salió con sus hijos, todos tomados de la mano, en búsqueda de su amado. Josefa tenía años de no visitar aquel caserío. Esto, sumado a la oscuridad que se cernía en el camino que comunicaba ambas poblaciones, hizo que en cuestión de 40 minutos quedara totalmente desorientada. Intentando ubicarse, se internó cada vez más en lo profundo de la selva, hasta que finalmente estuvo completamente perdida. Fue una noche terrorífica. El frío, los zancudos y la conciencia de que cometió un error por el cual sus hijos estaban expuestos al peligro la hizo llorar durante horas. Pero fue precisamente su instinto maternal y el deseo de mantener a sus hijos a salvo lo que le permitió calmarse, transmitirle seguridad a sus hijos y lograr que estos conciliaran el sueño. Una vez amaneció, Josefa confirmó su temor. Estaba totalmente perdida y no tenía la menor idea de cómo regresar a su hogar. Fueron 15 días muy trágicos. Cada sonido en la selva ella lo sentía como un posible peligro. Los nervios se tensaron al máximo. Era difícil conseguir algo para comer y tuvo que ver cómo sus hijos perdían peso a pasos agigantados. El último día de su osadía, Josefa sintió que ya no daba más y comenzó a delirar. Cuando uno de sus hijos le preguntó que si podía comer una planta que había allí, Josefa alucinó que era una fiera salvaje la que le estaba dirigiendo a ella, y tomó al pequeño y lo arrojó con tan mala suerte que cayó en un pozo profundo que allí había. Entonces reaccionó y desesperada intentó enmendar su error. Se lanzó hacia el pozo junto con su otra criatura para intentar rescatar al hijo que había arrojado. Afortunadamente estaba vivo y con lesiones menores. Pero el problema ahora era cómo salir de allí. El pozo era profundo y no había modo de escalarlo. Durante horas la madre gritó pidiendo ayuda, pero la selva no la escuchó. Así que al caer la noche logró calmar a sus hijos para que ellos durmieran y rompió en llanto. Al amanecer no solo seguía llorando, sino que su llanto se había convertido en un lamento desgarrador, casi fantasmagórico. Y fue este llanto el que escuchó Guillermo, el aventurero que había acampado cerca. Y se lanzó al pozo sin dudarlo y decidió descubrir el origen de aquel sonido. Afortunadamente, Guillermo tenía conocimiento de primeros auxilios y pudo prestar un mínimo de atención a Josefa y a sus hijos mientras eran atendidos en un centro de salud. Mario, que no había parado de buscar a su mujer y a sus niños en todo este tiempo, debió enterarse de la odisea de ella por televisión, pues Guillermo colgó los videos de aquella experiencia en sus redes sociales. Y en cuestión de horas, los principales canales de televisión se disputaron la primicia. Josefa fue trasladada en un helicóptero hasta la capital del país, donde fue internada junto con sus hijos en la mejor clínica del país, con los gastos pagos por el gobierno nacional. Ella, que jamás soñó con salir de la ciudad, se reencontró allí con Mario, el amor de su vida, que le prometió no volverse a separar de ella nunca jamás, pasase lo que pasase. Si el video te gustó, no olvides dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. ¡Hasta la próxima!